7 de la noche en punto, hora de un corte de caja con Oscar Olguín. Si Ovidio Guzmán inculpa a alguien en México, Estados Unidos deberá aportar pruebas, así lo afirma la presidenta Claudia Sheinbaum, quien criticó nuevamente las negociaciones entre el capo y el gobierno de Trump. Si en este juicio sale una imputación a alguna persona en México, pues tiene que venir pruebas del gobierno de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la República para que haga su trabajo la Fiscalía General de la República en nuestro país. Al respecto, David Saucedo, consultor de seguridad, afirmó en este espacio que los acuerdos, como los que se dan en Estados Unidos con delincuentes, también se dan en México, pero ocultos. En México también tenemos esquemas parecidos de negociación con el narcotráfico, pero están debajo de la mesa. En Estados Unidos son más abiertos, más transparentes. No sabría decirte cuál es el mejor o cuál es el menos malo. Me parece que los dos, uno es un poco cínico y el otro es un poco hipócrita, pero los dos llevan implícita la negociación con el narcotráfico. Acusa a la Fiscalía General de la República a Julio César Chávez Jr. de colaborar con el cártel de Sinaloa como golpeador de reclutas. Ricardo Ravelo, periodista especialista en temas de narcotráfico, explicó ante estos micrófonos qué es lo que podría enfrentar Chávez Jr. en México. La asociación delictuosa y tráfico de armas ya son delitos considerables, pero bueno, si logran indagar que él realmente formaba parte directamente del grupo del Ovidio y de Joaquín Guzmán, pues bueno, ya podrían considerarlo narcotraficante directamente relacionado con esta organización criminal, que además, pues él, ya dicho sea de paso, nunca ocultó su relación con Frida Muñoz. 9 muertos y 16 heridos dejó la caída de un autobús al río Ixcateopan en Alpoyeca, Guerrero. Se activa alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes para esta noche en las demarcaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, también en Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. 13 niñas muertas y otras 20 desaparecidas es el saldo hasta el momento de las inundaciones en el condado de Kern, en Texas. El grupo extremista Hamás abre la puerta a una tregua en Gaza. Asegura que está dispuesto a iniciar negociaciones. El grupo Hamás, considerado terrorista por la Unión Europea, ha dado una respuesta positiva al plan de alto al fuego con Israel por 60 días. Así lo comunicaron a la agencia Reuters fuentes palestinas, que aseguran que su respuesta debería facilitar un acuerdo. Según medios cataríes, los palestinos pedirán algunos cambios menores en el texto de la tregua propuesta por Estados Unidos. El presidente Donald Trump había asegurado antes que Israel acepta la tregua que contempla la liberación gradual de al menos 10 rehenes vivos y los cuerpos de más de una decena de israelíes secuestrados por Hamás durante los ataques terroristas a Israel el 7 de octubre de 2023. Gracias, Oscar Holguín, Rafael Cardona y el cristalazo. ¿No hubo cristalazo? ¿No llegó el cristalazo? Tardío. Tardío. Defecto, ¿cómo dice? No había piedra. Muy buenas. ¿Piedra? ¿Qué te parece la piedra de Julio César Chávez Jr.? Mira, yo creo que todo esto, todo lo que estamos viendo, yo encuentro un punto de partida. Un punto de partida que es hace un rato se hablaba aquí de que los Estados Unidos hacen acuerdos con los delincuentes y en México no se hacen esos acuerdos. Yo creo que en México se hacen los acuerdos de una manera más, por decirlo así, más brutal. Yo no conozco acuerdo más evidente y más dañino, porque a partir de esto es de donde viene todo lo que estamos viendo ahora, que el incumplimiento de una petición de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos del gobierno mexicano. Tenemos que recordar que el gobierno americano pidió a Ovidio. El ejército y la Guardia Nacional agarraron a Ovidio para extraditarlo en cumplimiento de los acuerdos de cooperación
que ahora se invocan tanto, Sí. la cooperación, no la subordinación y todo. Y cuando ya lo tenían, lo soltaron, porque el presidente de la República pactó con el cartel de Sinaloa para soltar a Ovidio. En el primer Culiacanazo. En el primer Culiacanazo. Y de ahí se vino todo lo demás. De ahí se vino la persecución interna, los choques entre ellos, el asunto del pleito contra el Mayo. Si el acuerdo para soltar a Ovidio fue que los chapitos ayudaran al gobierno de Estados Unidos, brincándose al de México, para que se llevaran al Mayo, entonces estamos viendo todos los ingredientes de este enredo, que ahora, una vez más, un asunto relacionado con el narcotráfico se tiene que acelerar y resolver, porque allá detienen a una persona que desde hace ya más de 2 años tenía una orden de aprehensión en México, y aquí la orden de aprehensión no se ejecutaba. No se ejecutaba, a lo mejor pues porque alguien le pidió al gobierno mexicano: oye, pues, no vayan a agarrar a mi hijo, ¿no? A cambio de que no agarren a mi hijo, si quieren les doy una clase de box ahí en el Zócalo, para que pongamos pues, el box como ejemplo de la pacificación del país, ¿no? Entonces, ¿qué activa? ¿Qué activa el cumplimiento de esta orden de aprehensión? Que ahí estaba, No, el ahí estaba incumplimiento. archivada, ¿no? ¿Qué activa el incumplimiento? ¿Que lo agarraron en Estados Unidos? Pues lo para agarran en evitar Estados que Unidos. para evitar que Estados Unidos No, lo detenga. lo agarran allá porque allá es donde resuelven acuerdo. los problemas que aquí no. Pero pues que la aquí no orden de queremos aprehensión resolver. tenía guardada casi Por 3 eso. años, ¿no? Entonces, ¿por qué se guardó esa orden de Sí, sí, aprehensión? sí, claro. ¿Por qué? Esa es la gran ¿Que duda. no la fiscalía del señor Gertz es de una eficacia pasmosa? Porque así nos lo han querido presentar. El señor Gertz es la suma total, es una mezcla entre Edgar Hoover y James Bond. ¿No te acuerdas cuando el señor Gertz bajaba de los helicópteros en la carretera de Puebla para decirles a los manifestantes: regresen por donde vinieron, y se quitaba unos lentes oscuros y parecía, a ella no se sentía James Bond, se sentía MacArthur, ¿no? Entonces, bueno, ese hombre, ese gran fiscal, pues dejó dormir la orden de aprehensión que ahora los americanos aplican, sin que tenga que ver una con la otra. Lo agarran allá y le dicen: aquí tenemos esto y aquí están los papeles. Mientras en otros casos que todavía ni siquiera ocurren, la presidenta de la República pide pruebas. Dice: si Ovidio dice y acusa a alguien, tienen que traer las pruebas, ¿eh? Pues, o sea, me estoy vendando el dedo antes de cortarme el dedo. Me estoy curando en salud. ¿O de qué se trata? Tú lo comentaste la semana pasada con el caso de los bancos, ¿no? De Cibanco, de Vector, Casa de Bolsa y de este otro institución bancaria señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La respuesta fue la misma: no hay pruebas. No, y pero sí además, hubo acciones en consecuencia. Claro, hubo acciones. Sin pruebas, tomamos el control administrativo de los 2 bancos y la Casa de Bolsa de Vector. Y bueno, ya, si alguien quiere saber el misterio más grande del mundo, pues que localice al señor Romo y que el señor Romo diga cómo mezclaba sus acciones bursátiles con sus acciones políticas en el Palacio Nacional. Entonces, lo que estamos viendo a cada paso es que las 2 esferas están chocando, se están rozando una con la otra. Las actividades criminales, sobre todo de gente relacionada con el cártel de Sinaloa, están rozando con las actividades públicas. La Cuarta Transformación nos prometió algo muy importante. Nos dijo: vamos a separar el poder económico del poder político. Bueno, hay otros poderes de los que también se debe separar el poder político, porque aquí lo que estamos viendo, y regreso a lo que para mí es el origen de toda la descomposición de lo que dijo una vez un comandante de la Policía Judicial en Sinaloa, cuando todo esto empezó, y dijo: no hombre,
esto va a ser una cosa espantosa porque ya nos desorganizaron a la delincuencia organizada. Entonces, bueno, para mí el origen de todo esto y de toda esta discordia permanente que cada día se agudiza más con el gobierno de Estados Unidos en esta materia, luego hablamos de otras, pero en esta es el culiacanazo. Es la insólita orden presidencial de soltar a un hombre que el gobierno de Estados Unidos solicitaba por la vía legal de la extradición, supongo que con las pruebas suficientes para que se le concediera la detención y la captura de esa persona, y el presidente dijo, suéltenlo. ¿Por qué? Porque yo digo. Primero se disimuló que era una cosa del grupo de seguridad del gobierno, y después que no, que era de los militares, hasta que el presidente salió y abiertamente dijo, yo tomé la decisión. El pretexto fue pueril, porque en el segundo culiacanazo hubo más muertos que en el primero, pero en el segundo ya no se pudieron rajar, tuvieron que terminar lo que ya estaban haciendo. Entonces, de ahí en adelante viene todo esto, ¿no? Y bueno, en cuanto al pobre muchacho Julio César Jr., yo no sé si tienes tiempo, pero podría contar una historia de su infancia, algo que yo vi y que me explica mucho el comportamiento, tanto deportivo como social, de este pobre muchacho. Un día estaba yo de visita en Culiacán haciendo un trabajo periodístico y fui a la casa de Julio César. Entonces era la época cercana a la Navidad, había muchos amigos de Julio que estaban ahí en la puerta, en la banqueta, tenían un refrigerador lleno de cervezas y estaban ahí haciendo escándalo y gritando en la calle y todo. Total, entramos, yo iba con mi hijo, entramos a la casa de Julio. Y Julio me llevó a un salón de juegos que tiene ahí en su casa, donde tiene unas mesas de billar, mesas de dominó, los cinturones del campeonato ahí colgados, unos guantes, en fin, todo lo que uno espera ver en la casa de un boxeador exitosísimo y famosísimo. Pero ese boxeador estaba, como dicen, pues un poco alterado. Me acordé de una canción de Joaquín Sabina que habla de los hombres sin alma que pierden la calma con la cocaína. Entonces andaba hasta arriba, ¿no? Entonces gritaba y vociferaba y aventaba cosas y todo. Y entonces empezó a insultar a Ernesto Zedillo. Me dijo a mí, oye, tú que lo conoces, a mí Zedillo me robó 7 millones de pesos porque que los impuestos... Parecía TV Azteca, de los impuestos y que me robó 7 millones y por ahí andaba también la mamá de Zedillo, ¿no? Y a cada rato la mamá de Zedillo. Entonces yo, para salir del tema de la escandalera, estaban ahí sus 2 niños, chiquitos, eran unos chavitos. Y entonces le digo, oye, de tus hijos, ¿quién va a ser boxeador? Julio. Julio estaba parado así cerca de mí. No, Julio, ¿qué? Pero si te es bien idiota, hombre, te es bien menso. No le decía ni idiota ni menso, le decía como se debe decir allá en el norte, ¿no? Y dice, no, mejor el Omarcito, a este sí le voy a enseñar. Este es bien bruto, y sape contra el otro. Entonces yo me acuerdo de esa escena, y el pobre niño, en ese tiempo debe haber tenido 9 o 10 años. El pobre cuate estaba azorrillado, con mucho miedo, porque el papá lo estaba humillando, sapeando, diciéndole estúpido a cada 3 minutos. Bueno, entonces era una cosa espantosa. Y yo digo, bueno, y después de eso lo metió al box, que no le gustaba. Al que le gustaba era al otro, a Omar. Y resultado, este pobre muchacho se ha pasado más tiempo litigando y en clínicas de desintoxicación y relacionándose con gente que conoció gracias a su papá. O sea, toda esa gente, todos los hermanos, los Ovidios y los todos los chapitos, pues ¿por quién los conoció? Por supuesto. Pero bueno, yo ahora que vea a Julio le voy a decir que sí,
no da una clase de box en mi casa también, ¿no? Porque pues uno se hace amigo de quien quiere, ¿no? Y uno pone los ejemplos que quiere y educa a sus hijos como quiere. Y por lo pronto, pues este muchacho está en la cárcel, en otra cárcel, ¿no? En otra cárcel. En otra porque la cárcel de su infancia, algún día yo me asomé a esa celda. Gracias, Rafa. Gracias, buenas noches. Volvemos después de una pausa. En instantes regresa José Cárdenas. Quédate en